Hola amigas y amigos de Pensar el Margen. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Importante porque está sucediendo en una institución que ha sido fundamental, digamos, en la historia, yo diría no solo de nuestra civilización, sino de nuestro hemisferio, de nuestro mundo occidental, por llamarlo de algún modo. Vamos a hablar de el cisma que se está dando en la Iglesia Católica Romana. Recordemos que la Iglesia Católica es la iglesia más importante por número de fieles, por la plata que tributan y por, digamos, la cantidad de países en las cuales está presente, bueno, etcétera. La cantidad de obras en esos países que tiene, universidades, hospitales, centros de atención a ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también por los escándalos de pederastía, por los escándalos de abuso y también, digamos, por la influencia que ha tenido en distintos momentos históricos y en distintas historias de todos los países en los cuales hace parte. Entonces la Iglesia Católica Romana está en este momento pasando por una situación delicada. Recordemos que el Papa, que es el argentino Jorge Mario Bergoglio, que fue elegido ya hace 10 años, digamos fue electo en una situación muy particular, en una crisis que muchos llamaban agonizante de la Iglesia Católica por la reputación, por la credibilidad, pero sobre todo por la monstruosidad de la situación a la cual tenía que enfrentarse este nuevo Papa, Francisco, ¿no? Sucesor de Benedicto XVI, el alemán de Ratzinger, y básicamente tenía que afrontar una reforma del Banco Ambrosiano o el Banco Vaticano con toda la plata de la mafia italiana que se lavaba allí, y también tenía que afrontar abrir esa olla podrida, digamos, de los casos de abuso contra menores en todo el mundo, darle la cara, afrontarlo con mano de plomo y tomar las decisiones pues que fueran necesarias para esto, para sanear la iglesia. Esas dos tareas, que es básicamente en la que se le ha ido el pontificado en estos 10 años, pues han cobrado muchas, digamos así, mucha relevancia, pero sobre todo mucho desgaste en la figura del mismo Papa, del Papa Francisco. Bien, hablo de esto porque es tal vez el detonante de lo que está sucediendo hoy. Pero ¿qué está sucediendo? Hace un par de años más o menos atrás, el Papa Francisco propuso que en la iglesia pues hay que hacer reformas, además de la económica, de las finanzas, además de, digamos, destituir, sanear, visibilizar la situación de la pederastia y de sus responsables, pues también la estructura tenía que afrontar otro tipo de reformas, por ejemplo, la inclusión de la mujer en la estructura de la iglesia, qué papel va a jugar, eh, también la situación de los sacerdotes, si podían casarse o si pueden casarse o no. Eh, digamos, eh, habría que afrontar un montón de situaciones de cambio, la misma administración de la iglesia, cómo va a ser, potenciar mucho más el sentido colegial en la autoridad de la iglesia, es decir, que sean decisiones más colectivas, el papel de los laicos y de las laicas dentro de esas decisiones, eh, el fortalecimiento de ministerios dentro de la iglesia, no solo el ministerio sacerdotal, episcopal, sino otro tipo de ministerios que desclericalicen, o sea, que saquen de la estructura al sacerdocio como el único eje central o el único ministerio que se puede desarrollar dentro de la iglesia. En fin, es una gran tarea, por supuesto que es una reforma que por la edad en que eligen a los pontífices, no la va a hacer un solo pontífice, o sea, en este caso Bergoglio, pero pueden iniciarse, perdón, y dejarlas iniciadas para próximos pontificados. Por supuesto, si sale alguien con la línea, llamemos así, más de avanzada, reformista, los próximos pontífices y traen esa agenda reformista y avanzada, es lo que quiero decir. Que
eso se asegura y Bergoglio lo ha asegurado de alguna manera, eligiendo nuevos cardenales, que ha sido otra de sus estrategias. El colegio cardenalicio lo ha llenado de nuevos cardenales con posiciones más abiertas, ecuménicas, de avanzada, para asegurarse que después de su muerte o digamos de su renuncia, que puede darse también, él nunca ha descartado esta posibilidad, pues puedan continuar esas reformas. Bien, dicho todo esto de contexto, ustedes dirán, pero ¿por qué está diciendo todo eso? Bueno, porque es muy importante para entender lo que está pasando. Hace 2 años, para él llevar a cabo todas esas reformas, propuso una figura, llamemos así, que hace parte de la tradición de la iglesia, que se utiliza desde hace siglos atrás, y es la experiencia sinodal. Sínodo, que entre muchas acepciones significa también asamblea, es, digamos, como un dispositivo, un mecanismo que la iglesia utilizaba a través de sus 2000 años en momentos especiales para discernir, o sea, para decidir qué hacer en situaciones límites, saber qué decisiones tomar a la luz de la fe, a la luz de la reflexión, de la lectura teológica, pero también de, digamos, las decisiones más abiertas que no solo tomen obispos y sacerdotes, sino toda la comunidad eclesial, es decir, religiosas, religiosos, diáconos, presbíteros, obispos, pero también laicos, laicas, el pueblo de Dios. Bien, esa experiencia sinodal, ese sínodo, digamos, que Francisco pretende llevar a cabo, hace 2 años lo propuso, pero ya en Alemania se venía proponiendo esa misma experiencia un poco antes, un año y medio más o menos antes. Ya Alemania, la iglesia alemana, con la conferencia episcopal, había entrado en la experiencia sínodo, porque a raíz de los escándalos que estaban sucediendo en la iglesia, o no escándalos que estaban sucediendo, que ya han sucedido a lo largo del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, los escándalos de abuso, esa situación monstruosa, a todas luces, por supuesto, condenable y abominable, la iglesia alemana decidió entrar en discernimiento. Sobre todo porque venía una experiencia, la iglesia venía una experiencia con Benedicto, que, digamos, era un gran teólogo, que es discutible también desde la perspectiva en la cual se veía la teología, pero digamos, un gran teólogo conservador que no se había atrevido, ni siquiera desde que trabajó con Juan Pablo II, y ni siquiera desde que fue arzobispo de Múnich, en Alemania, se había atrevido a tocar esos casos de abuso sexual de menores realmente con decisiones de fondo. Entonces, ante eso y ante el descrédito que estaba sufriendo la iglesia alemana, católica alemana en Alemania, pues la iglesia alemana toma la decisión de entrar en discernimiento en un modo sinodal que hace parte de la larga tradición de la iglesia, como ya dije, y decidir entre laicas, laicos, académicos, teólogos, obispos, curas, diáconos, religiosas, religiosos, monjes, etcétera, todos los que conforman la iglesia, todas las y los bautizados, decidir qué hacer, ¿no? Eso coincide que un año y medio después, Francisco pone a la iglesia, digamos, en modo sinodal, en camino sinodal, para discernir esta situación a nivel universal. Lo que quiero decir es que Alemania ya lo venía haciendo un poco antes. Bien, con un agregado que no lo he escuchado en los análisis que se están haciendo sobre esta situación, y es que desde el 2012, o sea, más de 10 años atrás o 10 años atrás, ya venían discernimientos muy fuertes acerca del papel de la catolicidad y de lo que debería ser la Iglesia Católica hoy. Reflexiones muy profundas que se hicieron en Alemania, sobre todo en Frankfurt, y que estuvieron en ese momento a la cabeza teólogos como Hans Kühn, que en paz descanse, que fue colega amigo de Ratzinger y con quien fue, digamos, consejero teológico en el Concilio Vaticano II. Y esto es bien interesante. Para entender lo que está pasando en Alemania, antes que ir
a ver si hay brotes luteranos, si en realidad la tradición alemana ha sido luterana o no, etcétera. Me parece que son cosas secundarias y terciarias. Hay que ver el tema del Concilio Vaticano II y es lo que vamos a ver en el otro vídeo para entender el cisma de facto que está sucediendo con la Iglesia Católica Alemana, que amenaza con separarse de la comunión con Roma.